Buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a otra edición más de Parlando Quito. El día de hoy, 9 de diciembre de 2024, vamos a estar hablando sobre un tema súper importante. ¿Qué pasó después de la independencia y cómo la independencia ha influido dentro de la agencia colectiva de los grupos que subyacen dentro de una sociedad, ayudándose justamente a mantener ciertos límites frente al poder hegemónico? Además, hablaremos también de cómo algunos autores como Sanata, autores como Cueva, nos hablan desde su punto de vista y cómo la independencia ha influenciado en los grupos sociales. El día de hoy nos acompañan estudiantes de la FAXO. Estamos con Alejandra Guerra, con Leslie Flores, estamos con Daniela Soria y también con Adrián Gómez. Ellos estudian comunicación social y desde su punto de vista, desde sus lecturas exhaustivas a los autores, nos van a estar hablando sobre este tema súper importante. Chicos, quisieran presentarse. Alejandra, preséntate con el público, salúdalos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandra Guerra y soy estudiante de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Central y estoy muy agradecida por estar en este podcast. Muy bien. Leslie, ¿quisieras decirle algo al público? Bueno, yo estoy muy agradecida por encontrarme en este espacio democrático y poder compartir todas las ideas que tenemos cada uno. Muy bien. Dani, ¿qué quisieras decirle? Primero saludar a los chicos y agradecerles por la oportunidad de haberme invitado a este podcast y de ahí poderles decir que cada uno de estos temas que topemos aquí nos sirvan para ser conscientes de todos los procesos que hemos llevado desde la independencia hasta la actualidad. Ok, Dani, muchas gracias. Adrián, ¿tú quisieras dirigirles unas palabras al público? Por supuesto que sí, Eddie. Me gusta compartir este espacio porque vamos a abarcar varios temas que hemos desarrollado en clase. Considero que son temas muy importantes y espero que nos acompañen en este podcast. Muy bien, muchas gracias, chicos. Entonces, sin más preámbulos, yo quisiera decirles que, bueno, prácticamente el contexto de donde partimos no es de cero, sino que hay un sistema roto hecho para servir a la metrópoli, ¿verdad? Eso justamente es lo que hace de que se rompa un vínculo, no solo dentro de la sociedad, sino también dentro de todos los sistemas sociales y también dentro de todos los grupos sociales que hay. Hay un debate interno entre Cueva y Senata que me gustaría hacerles una primer pregunta a ustedes, y es que si se habla de una independencia del vacío, ¿a qué ustedes se referirían exactamente? ¿Quién quisiera iniciar? Yo tengo una cita que quedaría perfecto para esta situación que nos dice Cueva, que es que la propia estructura colonial determinó que a raíz de la independencia se produjera una suerte de vado, que venía de consumar la desarticulación del sistema todo. Esto quiere decir que, como tú dijiste, no partimos de cero, partimos de un sistema ya roto, hecho para servir a la metrópoli. Entonces, al romperse este vínculo no aparece un nuevo orden, sino que se termina de romper el orden viejo. Uh-huh. En cuanto a Senata, ¿qué Senata nos diría sobre esto? Bueno, aterrizando con Senata, bueno, ella nos menciona que además esa ruptura no se pudo transformar en un estado sólido, porque no existían instituciones capaces de sostenerlo. También ella nos menciona mucho que en su mayoría eran hombres que, en virtud de su fuerza y carisma, se erigían en gobernantes con la violencia del poder. Uh-huh. Dani, ¿qué entiendes tú por esto de que hombres fuertes con carisma? ¿Qué entiendes por eso? Bueno, a modo de dar cierre al debate entre Cueva y Senata, podemos decir que los dos coinciden en que no había una estructura para construir un Estado moderno. Más bien, Cueva subraya el vacío económico-social y Sanata la debilidad institucional, lo cual nos permite el surgimiento del caudillismo. Uh-huh. Y justamente esto es lo que hace que se rompan muchas estructuras, creo yo, dentro de la sociedad, permitiendo, o sea, la debilidad de la sociedad está en permitir que otras personas hagan hegemonía, creyendo que esas personas nos van a salvar cuando no tienen el mínimo propósito de salvarnos. Otra pregunta que quisiera hacerles es ¿por qué no se formó un Estado fuerte?
me gustaría saber qué dice Sanata sobre esto de los estados frágiles latinoamericanos. Bueno, Senata nos dice, además de estar enfrentados y de no contar con fronteras precisas, los nuevos estados se vieron surcados por profundos desgarramientos. Pues bien, dentro de esta cita podemos dar la explicación de que hubo guerras internas, regiones incomunicadas y proyectos opuestos. Les, en cuanto a Cueva, la base económica del Estado, ¿qué nos diría también? Porque creo que la economía es una parte circunstancial del Estado y hablar de estados latinoamericanos frágiles también entra ahí la economía. ¿Qué nos dice Cueva sobre esto? Yo creo que para responder esta pregunta podríamos hacer énfasis en lo que nos indica Cueva en la siguiente cita. La edificación de un Estado nacional no se realiza jamás en el vacío, sino sobre la base de una estructura económica social históricamente dada. Para explicar esto me gustaría indicar que no había un mercado interno unificado, no había burguesía nacional fuerte y también que el terreno era inestable. Por eso la casa del Estado se tambaleaba. Claro, es importante también yo creo que entender lo que a la vez Sanata nos hablaba sobre estas civilizaciones o revoluciones napoleónicas que permitieron una armonía dentro de este proceso histórico y que explica cómo América Latina dentro de lo contemporáneo también vuelve a emerger, se podría decir de una u otra manera. Entonces ya entrando como de parte al bloque 3 en la identidad nacional, me gustaría ya irles preguntando por qué es tan frágil en América Latina esta identidad nacional, si dentro de toda la lucha histórica se ha visto un progreso, se podría decir, pero claro, es siempre señalado por el colonialismo que no se va de nuestra vida. Entonces, ¿por qué ustedes creerían que es tan frágil la identidad nacional dentro de América Latina? Algo que nos dice Cueva es muy importante para responder tu pregunta. Nos dice, la marcada autonomía de los distintos segmentos económicos se tradujo en la poca coherencia orgánica de la sociedad. Lo que él nos quiere decir es que cada región vivía aislada. No había pegamento social ni económico, y esto nos llevaba a que sin integración económica no hay identidad social. Claro, ustedes creerían, qué sé yo, Dani o Adrián, creerían que esto también influye dentro de las relaciones sociales actuales, de no creernos indígenas, no saber nuestra historia, cómo influye el no entender nuestro origen en tener una identidad frágil. Por supuesto que sí, Eddie. Ahorita tenemos con la modernidad, la televisión ha implementado modas, tendencias que básicamente nos hacen querer estar en un estatus más alto que los demás. Eso minimizando a las demás personas, discriminándolos, por así decirlo. Pues bien, en conclusión podemos decir que la identidad nacional está limitada por la desigualdad, la fragmentación económica y la persistencia de castas. Eso prácticamente también Sanata nos decía con esta de la vía de los Juncker, que mantenían la vieja cristalización de las castas, esas barreras etnoculturales que desplazaban a los reales frente del combate. ¿Y qué explica esto? No solo querer estar por arriba, sino también el imaginario que se nos entra en la cabeza de que somos inferiores porque tenemos menos dinero, porque somos mestizos, porque somos colonizados, porque somos negros o indios. Y justamente todo ese discurso que se nos incrusta en la cabeza es lo que no nos deja salir del imaginario de que somos inferiores. Ahora quisiera ya entrar a la parte final, bloque 4 y 5, en donde nos habla de las naciones latinoamericanas que son pasivas frente al mundo. Y yo creo que hoy se ve mucho eso, no solo con los casos de corrupción que hay, con los casos de debilitamiento del Estado, en donde las personas no entienden que colectivamente son mejores, sino también en el hecho de tener poco autoestima identitatorio, o sea, es decir, tener una identidad totalmente baja, una moral totalmente baja. ¿Cómo ustedes explicarían que las naciones latinoamericanas son pasivas frente al mundo y no son activas o no son totalmente agenciales para poder cambiar su historia o su rumbo? Para responder a tu pregunta, Eddie, tenemos una cita
que nos dice Cueva. Nuestra historia particular está inserta en aquella, pero esta inserción no solo se da en forma pasiva, sino con su propio dinamismo. Son extremadamente controvertibles las posiciones que consideran que la historia de nuestra nación es un mero reflejo de lo que sucede fuera de ellas. Lo que podemos entender de la cita de Cueva es que si estamos en un sistema mundial, o sea, sí estamos en un sistema mundial, pero no somos un espejo automático de Europa o Estados Unidos. América Latina produce procesos propios como el caudillismo, estados oligárquicos, economías primarias y exportadoras. Claro, y básicamente el conflicto de esto sería de que somos una sociedad o una nación dependiente de otras naciones y eso nos pone por debajo y obviamente nos hace pasivos, no solo en el sentido social, sino también económico y cultural, porque hay muchas de nuestras culturas que se ven desplazadas por culturas, entre comillas, superiores. Acotando con eso, Eddie, con Sanata el conflicto fundacional no fue liberal, sino básicamente fue versus al absolutismo, sino a la modernización española versus las libertades coloniales. La independencia habría sido el fruto de la reacción americana en defensa de las libertades antiguas contra la modernización impuestas por España. Pues bien, eso nos confirma que los procesos latinoamericanos tienen su propia lógica interna, ni calcan Europa y ni siguen un modelo lineal. Es así como el Estado-nación latinoamericano se formó en tensión entre sistemas externos y dinámicas internas propias, no como un simple reflejo. Y claro que sí, justamente entender también esto como un macro mercado en el que influyen mucho las tecnologías, en el que influyen mucho los cambios culturales que se dan dentro de la sociedad, que impiden de una u otra manera que salgamos nosotros como latinoamericanos de esa postura pasiva en la que estamos. Como cierre, quisiera preguntarles ya a modo de reflexión, entonces, ¿qué sería el Estado-nación latinoamericano si lo quisiéramos resumir dentro del compendio que nos ha hablado Sanata y Cueva, que son los dos autores que hemos tocado en este debate? Si tuviéramos que resumir qué características del Estado-nación latinoamericano podríamos resaltar. Quisiera iniciar con la primera característica, Ale. Ya, podemos decir que una de las características principales es que nace en un vacío, porque la independencia destruye lo que quedaba en el orden colonial. Bueno, yo también puedo nombrar que, como Cueva nos ha indicado con todo, es que es oligárquico y excluyente, no producto de un contrato nacional. Bueno, de ahí según Sanata podemos decir que se construye sin instituciones sólidas, lo que abre un camino al caudillismo. También acotar que carece de coherencia económica interna, lo que impide una identidad nacional fuerte. Se forma entre conflictos internos sin fronteras claras ni unidad territorial. Bueno, también surge la duda de qué es caudillismo. Tenemos que tener muy claro este término. Caudillismo es un sistema de poder basado en la figura de un líder fuerte, generalmente un militar o un terrateniente que ejerce autoridad personal sobre una región o sobre un país entero. Ese líder, llamado caudillo, se sostiene gracias a su prestigio como militar o protector de su pueblo, un líder político, por así decirlo, una red de lealtades personales, capacidad que ofrece tanto orden y protección en contextos donde el Estado era débil e inexistente. Esto, como nos mencionaba mucho Sanata en su libro. Eso, Eddie. Muy bien. Entender lo que es caudillo también nos permite abrir la mirada a nuestra actualidad. Claro que aunque ahora no nos rige un sistema militar, hay que entender que nos rige un sistema en donde básicamente la hegemonía del poder está en las élites, porque tenemos un presidente que desvalida mucho lo que pueda sentir el pueblo, lo que pueda pasar con el pueblo, lo que pueda estar pasando en las sociedades marginadas del país y prefiere viajar, prefiere conocer otros lugares, prefiere dar vacaciones a su vida y poner un poder
que en donde su ideario esté por sobre todo, entendiendo que en la asamblea, por ejemplo, hay más asambleístas de su línea política que de otras líneas, lo que impide el debate público. Pero claro, esas son cosas que pasan en nuestra sociedad y ya para ir cerrando con el podcast, quisiera pedirles a ustedes un mensaje final a cada uno de ustedes para cerrar con el podcast y igual agradecerle a la ciudadanía por escucharnos. Ale, para concluir con el podcast, ¿qué nos quisieras tú decir sobre una reflexión final sobre lo que hemos hablado? O sea, lo que hoy discutimos nos recuerda que el Estado-Nación latinoamericano no es un concepto abstracto, sino una construcción histórica llena de tensiones, desigualdades y búsquedas inconclusas. Esto nos ayuda a conocer las raíces, que es también entender quiénes somos y hacia dónde podemos ir. Y eso, gracias por escucharnos. Nos encontramos en el próximo episodio. ¿Él es tú? Bueno, si algo queda claro después de este diálogo entre nosotros es que nuestras naciones nacieron fragmentadas y siguen debatiéndose entre viejas estructuras y nuevas aspiraciones. Muy bien. Dani, ¿te gustaría contar algo? Sí, lo que podemos decir es que la historia que hoy revisamos no es solo un registro de conflictos, sino también de posibilidades. Aunque nacimos entre vacíos y desigualdades, también hemos construido identidades, movimientos y proyectos que siguen transformando nuestras sociedades. Gracias por escucharnos y por seguir pensando con nosotros un futuro más digno para América Latina. Y para ir cerrando finalmente este podcast, las tensiones que dieron origen a nuestros estados siguen vivas. Los caudillismos, las desigualdades, las fronteras difusas, las identidades fragmentadas, pero también sigue viva la fuerza de quienes buscan cambiar esta historia. Entender que el Estado-Nación es entender la lucha por definir quiénes somos. Gracias por estar aquí. Volvemos pronto con más voces, más debates y más preguntas necesarias. Muchas gracias chicos y a ustedes, al público que nos ha escuchado por esas reflexiones y como Adri lo recalcó, definirnos de cómo somos nos ayudaría a nosotros a entender que sin memoria no somos nada. Hasta una próxima.